Buenos días, viva Cristo Rey, buenos días, viva Cristo Rey. Damos comienzo al Santo Rosario en latín y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos: Confiteor Deo Omnipotente, Beata María, Semper Virginem, Beato Micael Arcángelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles Pedro, Men Pablo, Men Omnes, Cur peccati nobis cogitione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata María, Semper Virginem, Beato Micael Arcángelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles Pedro, Men Pablo, Men Omnes, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amén. Damos comienzo también con este Padre Nuestro por el Papa, por la santidad, por su conversión, por su santidad, para que vuelva a ser verdadero custodio de la tradición y deje de llegar el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie, debiti nobis a vita nostra, secut et nos debitibus, debitoribus nostrum, et ne nos inducas in tentationem, se liberanos a malo. Amén. Por la fe, la esperanza y la caridad. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Gloria Patri, Filio, Spiritus Santo, sicut erat in principio, et nun et semper in saecula saeculorum. Amén. Vamos a empezar con los misterios gozosos. Hoy se contemplan los misterios gozosos. En el primer misterio gozoso se contempla la anunciación de la Santísima Virgen María y la encarnación del Verbo de Dios, y se pide la humildad. Ofrecemos este misterio en reparación a todos los ultrajes, agravios, sacrilegios, blasfemias que se hacen en contra del Santísimo Sacramento del altar, en contra de la Inmaculada Concepción de María Santísima, esos ataques que se hacen en contra de la fe católica apostólica romana, en contra de la misa tradicional de siempre. Pedimos la conversión de todos esos obispos, cardenales, sacerdotes, para que todos vuelvan a la tradición y dejen de llegar el cuerpo místico, también los laicos, que estamos perplejos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé la gracia de volver a los sacramentos, a la confesión, a la doctrina, credo, mandamientos, a la misa de ayer, de hoy, de siempre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie, debiti nobis a vita nostra, sicut et nos debitibus, debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Bendecido día, Jorge. Bienvenido. Dios te bendiga. Gloria Padre, Filio, Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper in saecula saeculorum. Amén. María, Madre de gratia, Mater misericordia, tu nos haces proteger in hora mortis nostre fece. O bone Iesus, diviti nobis et vita nostra, salva nos aie in infernis, persud in cielo mones animas, praeserti eneasque misericordia tua, maxima indigens. Amén. Requiem aeternam dona eis, Domine, luz perpetua, lucha deis, recacen en paz. Amén. En el segundo misterio gozoso se contempla la visitación de la Santísima Virgen María a Santa Isabel y se pide la gracia del amor al prójimo, que todo proviene de Dios, sin olvidar el amor, el respeto, la obediencia a Dios antes que al mundo, a Dios antes que a nada. Le ofrecemos por la conversión de todas las personas, todas nuestras familias, de todas las personas del mundo entero, para que cese, para que acabe esta guerra espiritual y esta guerra física que está trayendo la destrucción del mundo entero, la destrucción de las almas. Pedimos a Dios la misericordia, la conversión, la gracia de podernos convertir y acercarnos a los sacramentos, a la verdadera iglesia, a la verdadera tradición, respetarla, y que todos los gobernantes puedan tener la gracia de recordar que todo poder proviene de Dios y a Él le corresponde, a Él se le regresa, a Él le pertenece, que consagren todos sus países al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pues sin Dios no tenemos nada, sin Dios hay destrucción. Miren al mundo entero, como estamos viviendo ahorita. Vivimos solo pensando en nuestro propio egoísmo, sin acordarnos de Dios. Entonces pedimos la conversión de todos los pecadores públicos, sobre todo los que apoyan la sodomía, el aborto deliberado, el modernismo, el masonerismo, a la pedofilia, la conversión de todos ellos y la gracia de poder ser santos. Le ofrecemos también por la conversión de todos nuestros familiares, amigos, conocidos y por conocer, por sus propias intenciones de cada uno de ustedes y por todas las personas que hayan algún día rezado con nosotros el Santo Rosario, por las personas que algún día rezarán con nosotros el Santo Rosario y por todos ustedes que están ahorita rezando el Santo Rosario con nosotros. Volvamos a la misa tradicional, familia, que sin la misa tradicional, sin la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana y su doctrina, sacramentos, mandamientos, oraciones y mandamientos, no nos salvamos. Entonces volvamos a la misa tradicional. Pater noster, quaes in celi sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie, debiti nobis et vita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Gloria Patri, Filio, Spiritus Sancto, sicut erat in un principio, et nunc et semper, in saecula saeculorum. Amén. María, Madre de gratia, Mater misericordia, tu nos haces protege, en hora mortis suae pece. O bone Iesus, de viti nobis et vita nostra, salva nos a in infernis, persuade in cielo mones animas, praeser tienes con misericordia tua maxima indigens. Amén. Requiem aeternam dona eis Domine, luz perpetua lucedeis, recacer en paz. Amén. Tercer misterio gozoso. Se contempla la natividad de nuestro Señor Jesucristo en el pesebre y se pide la gracia del amor a la pobreza y el desprendimiento de todas las riquezas del mundo. Ofrecemos este misterio por todas las almas benditas del purgatorio, para que salgan a descansar, por toda la gracia, la salud de todos los enfermos, los moribundos, para que Dios les otorgue las gracias necesarias de una santa muerte, para que puedan morir con los... ¿Qué significa santa muerte? O sea, en el término católico, como debe de ser, es morir con los sacramentos dispuestos, morir en gracia. Eso es tener a nosotros una muerte santa. No es que la muerte sea santa, eso no es verdad, pues mismo Dios vino a derrotar la muerte con su resurrección. Entonces, todos estamos llamados a llegar al cielo. Dios nos creó para que le conociéramos, para que le amáramos, para que le sirviéramos y para que volviéramos a Él. No para que nos perdiéramos en este mundo y nos alejáramos de Él. Entonces volvamos a la verdadera adoración a Dios, volvamos a verdaderamente amar a Dios sobre todas las cosas. Consagramos todas nuestras familias, amigos, conocidos y por conocer, nuestros hijos, y ofrecemos este misterio por todas las vocaciones sacerdotales y también por las intenciones de Monseñor Isidro Puente y sus religiosas. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie, et debiti nobis et vita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén.
Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri, Filio, Spiritus Sancto. Sicut erat in nunc principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. María, Madre de gratia, Mater misericordia, tu nos haces proteger en hora mortis suae fece. O bone Iesus, de vita nobis et vita nostra, salva nos ager infernis. Verso in cielo mones animas, placer tienes con misericordia tu. Maxima indigens. Amen. Requiem aeternam dona eis, Domine, luz perpetua lucede, recachen en paz. Amén. En el cuarto misterio gozoso se contempla la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo y la purificación de María Santísima Virgen. Pedimos la gracia de la obediencia a Dios, la gracia a sus mandamientos, a sus sacramentos, a su doctrina, a su magisterio. Recordemos la verdadera obediencia proviene de Dios. Si Dios está en contra del pecado y nosotros nos aferramos al pecado, no estamos siendo obedientes con Dios. Y recordemos lo que San Pablo en Gálatas 1 nos dice, me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os venga y anunciase otro evangelio distinto al que os hemos anunciado, sea anatema. Como te lo hemos dicho antes y también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto al que los hemos recibido, les hemos dado, sea anatema. Pues acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o es que intento acaso agradar a los hombres. Si todavía quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo, porque os hago saber, hermanos, que el evangelio que os he anunciado por mí no es de orden humano, sino lo recibí. Y no lo recibí, yo no lo recibí y aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Entonces, volvamos a la verdadera doctrina, volvamos a la tradición, volvamos a la misa de siempre, a la misa de ayer, de hoy, de siempre, a la misa tradicional y alejémonos del modernismo. El modernismo nos está alejando de la verdadera fe. De verdad, la excusa del nuevo ordo, la excusa del Concilio Vaticano II nos ha alejado de la verdadera adoración. Y estamos así por católicos perplejos que siguen pensando que donde quiera que estás, adoras a Dios. Sí, en cierta palabra, en cierta manera, sí, y con tu comportamiento, pero Dios dejó una sola doctrina, y la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana, su magisterio por más de 2000 años. No vas a decir que después de 60 años o de 100 años para acá, ya Dios se equivocó y los 2000 años antepasados no pueden contar. Eso es una mentira, es una blasfemia. Tenemos que aferrarnos a la doctrina, tenemos que hacer el esfuerzo de volver a buscar el verdadero tesoro que está escondido. Dice nuestro Señor Jesucristo, quien lo encuentra, deja todo, lo vende todo y lo compra, se queda con él. Entonces, si tú ya conociste la misa tradicional y si no la conoces, te invito a que la conozcas. Te invito a que en verdad te apegues al magisterio, a la doctrina, a los mandamientos, a los sacramentos. Te invito a que en verdad ames a Dios en esa sagrada liturgia. La misa de ayer, de hoy, de siempre, el rito extraordinario, es de verdad incomparable, es un tesoro de incomparable valor. Y recordemos que el idioma de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es el latín, porque el latín se distingue de todas las herejes que andan por ahí, de todas las iglesias.
El latín es el idioma que Satanás odia. El latín es el idioma inmutable, que no cambia. El latín es el idioma con el que se hacen los exorcismos. Entonces tenemos que volver a la misa tradicional. Tenemos que volver a la misa de siempre. Ayer el padre nos dijo que pasó de que un señor que estaba un viejito ya, que Dios lo ayude y le dé la salvación, la sanación de su alma y la salud, como dice el padre, por más años. El señor esta persona de grande edad estaba en misa, estaba recibiendo la misa, estaba en la misa tradicional aquí en San Benedicto, en Fort Worth, y de repente le dio un ataque cardíaco. Llamaron a la ambulancia y todo, pero el sacerdote que estaba oficiando el santo sacrificio ya había ofrecido el pan, ya había ofrecido el vino y ya había empezado el canon de la misa. Entonces, al momento que el padre empieza el canon de la misa, ¿qué es el canon de la misa? Empieza en cuanto acaba la homilía. Si el padre dio la homilía, empieza en cuanto suenan las campanitas y empieza el canon de la misa. El padre que estaba oficiando la Santa Misa no podía parar, no puede parar, aún así alguien se esté muriendo ahí alrededor de él, no puede parar, porque es pecado grave si él para el canon de la misa. ¿Por qué? Porque se está oficiando el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No es nomás de ofrecer un pan y un vino y ya, no. Se está en la Santa Misa, es el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es el sacerdote mismo en persona de Cristo quien está ahí en el altar. Entonces no puede parar, porque se está ofreciendo a sí mismo como nuestro Señor Jesucristo a Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo, que está en persona del sacerdote, está ofreciéndose una vez más por la salvación de tu alma, por la salvación de mi alma, por la salvación del mundo entero. Recordemos que el santo sacrificio del Calvario, la muerte y la resurrección es perpetua, es siempre, es hoy, ayer y siempre. Entonces cada vez que oficiamos o cada vez que vamos a la celebración de la Santa Misa, estamos ahí enfrente. Por eso se debe de guardar pudor, por eso se debe de guardar adoración, por eso se debe de guardar silencio. Por eso cuando estamos en la misa no es de bailar, no es de la misa, no es de ritmos de merengue, salsa y de tambores y de danzas. Eso no es. Pues debemos imitar a María Santísima y a San Juan Apóstol. O ya si quieres imitar a María Magdalena, llorar y de rodillas, pero no bailar. Decía San Pío de Pretechina, los que aplaudían, los que hacían ruido, eran los soldados y los demonios. ¿Cuál quieres ser? ¿Quieres ser un verdadero apóstol? ¿Quieres ser un verdadero discípulo? Imita a María Santísima, imita a San Juan Apóstol, imita a María Magdalena, imita a las mujeres que estaban ahí llorando por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ser un demonio o eres un demonio y dejarte guiar por los demonios? Entonces, si tú te quieres dejar guiar por los demonios y eres de los soldados que han traspasado la lanza, el corazón de nuestro Señor Jesucristo con la lanza, y se han mofado de ese bendito sacrificio que nuestro Señor hizo, entonces sigue aplaudiendo, sigue bailando en la misa, sigue saludando a todo mundo como si todo se refiere al Padre y no a Dios. Al momento que han deformado la liturgia, se ha quitado a Dios de los altares y se ha puesto al sacerdote como Dios. Y eso no está bien. Eso no está bien. El sacerdote es el único que debe de ofrecer a Dios el santo sacrificio. Debe de estar adorando, mirando a Dios, cara a Dios, espaldas al pueblo. No debe de haber mujeres en el altar. No debe de haber comunión en la mano. Toda la comunión se debe de impartir por el sacerdote, solamente el sacerdote, y de rodillas y en la boca. No hay prisa.
para estar en el santo sacrificio de la misa. A veces, mira, el viernes pasado supuestamente ganaron el campeonato los Texas Rangers, algo así escuché. Millones de personas, o miles de personas más bien, miles de personas fueron a ver a sus ídolos, que son los Texas Rangers o cualquier otro partido de fútbol o de béisbol o lo que sea. Horas y horas estuvieron ahí desde la madrugada para agarrar un asiento bueno, para poder mirar a los ídolos. Y eso está en contra de Dios. Y la iglesia vacía. Las iglesias vacías. ¿No tienes tiempo para estar en la iglesia 1 hora? ¿No tienes tiempo para estar en la iglesia con tus hijos? Ahí, en silencio, con tus hijos. ¿No tienes tiempo para Dios? Pero sí tienes tiempo para los ídolos. ¿De verdad? ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? De verdad que Sodoma y Gomorra nos queda pequeños. Sodoma y Gomorra nos queda pequeños, de verdad. Dice nuestro Señor, ay de ti, Corazoín, Corazaín, Corazoín. Eres tú, eres yo, soy yo. Si se hubieran obrado los milagros en Sodoma y Gomorra, no hubiera sido tan drástica su castigo. Pero nosotros estamos peor que Sodoma y Gomorra. Porque nosotros ya conocimos a nuestro Señor Jesucristo. Él ya nos vino y Él se humilló por tu salvación y por mi salvación. Por la salvación del mundo entero. ¿Y qué hacemos? Dándole escupidas. Laceramos ese bendito cuerpo de nuevo. Nos burlamos de Él. Se nos hace mucho estar 1 hora en la iglesia. Pero no se nos hace mucho cuando estamos ahí con los amigotes, en la parranda, o en los conciertos, o como les digo, en ese parade que hubo, ese desfile, que gente se fue ahí desde la madrugada, en el frillazazo, en la madrugada. Pero se te hace mucho 1 hora. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos otorgue la santidad y la conversión para poder agarrar la santidad. Recordemos volver a confesarnos. ¿Cuándo fue tu última confesión? Volver a los sacramentos. Solo Dios te pide 1 hora. Dásela con respeto y con amor. Y salte de la misa nueva, donde si se está ofreciendo con respeto, con amor, con decoro, porque todavía hay muchos sacerdotes que quieren seguir la tradición y están con ese respeto y ese amor a Dios y no permiten mujeres en el altar. Está bien, pero si tienes la oportunidad de ir a una misa tradicional cerca de ti, mejor ve a la misa tradicional. Pero si estás en una iglesia donde no le importa al sacerdote lo que está pasando y prefiere estar sentadote en medio del altar, quitar a Dios del altar, y se están haciendo muchos abusos litúrgicos, salte de ahí. ¿Qué estás haciendo? Salte por la salvación de tu alma. Ya despierta, ya no pongas excusas. Ay, es que está muy lejos. Ay, es que no tengo nadie que me lleve. Ay, es que no sé hablar en latín. Ay, es que no necesitas hablar latín. Yo tampoco lo hablo. El latín es litúrgico. Es solamente Dios. Es para guiarte a Dios. No es para que haga traducción. No es para que te pongas a tener una plática en latín. Claro que no. Es simplemente para poder contestar en latín y poder adorar a Dios como se merece. Pater noster, quaes in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie, debite nobis debita nostra, sicut nos debitibus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen.
Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Gloria Patri, Filio, Spiritus Santo, sicut erat in un principio, et nun et semper in saecula saeculorum. Amén. María, Madre de gratia, Mater misericordia, tu nos haces proteger en hora mortis y pece. O bone Iesus, diviti nobis et vita nostra, salva-nos agli infernis, perso in cielo bonas animas, praeserteneas con misericordia tua maxima in indigens. Amén. Requiem aeternam dona eis Domine, luz perpetua lucede, recacen en paz. Amén. En el quinto misterio gozoso se contempla el encuentro del niño Jesús en el templo, en medio de los doctores, y pedimos la gracia de buscar a Dios en la tradición, en el magisterio, y hacer su voluntad, en la misa tradicional, y encontrarle en medio de los verdaderos sacerdotes que están por la salvación de las almas, que condenan el pecado. Vuelvo a lo que estaba diciendo en del Señor que le dio un ataque cardíaco. Gracias a Dios por gracia de Dios, ahorita ya tenemos dos sacerdotes que están en la iglesia. Uno estaba oficiando el canon de la misa, que estaba oficiando el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo incruento en la cruz y su resurrección. Él, como les digo, si él hubiera parado, es pecado mortal. Porque no es un juego la Santa Misa. No es un juego lo que está pasando en el altar. No es un juego. Gracias a Dios estuvo el Padre Simon. Y él, este señor, tuvo la gracia, no solamente de que le diera un ataque cardíaco. Me refiero a que tuvo la gracia, fíjense en esta manera, mírenlo espiritualmente. No que le dio que estamos alegres porque le dio un ataque, no. Simplemente de que tuvo la gracia, que quisiera yo ser igual que ese muchacho, ese viejito que le dio el ataque cardíaco. ¿Qué bendición tuvo de que le diera el ataque cardíaco justo en la Santa Misa? Justo cuando estaba ya el santo sacrificio de la Santa Misa, que es el canon de la misa. Un sacerdote, pues obvio, no podía hacer nada, aunque estuviera todo lo que estaba. Él tenía que seguir en el santo sacrificio, pero llega Padre Simon. ¿Y qué creen? El Padre Simon va y le da los santos óleos. Le dan los santos óleos, recibe la gracia de recibir los sacramentos antes de que se lo llevaran los paramédicos. ¡Qué gracia! ¡Qué bendición! ¡Qué, de verdad, qué amor! ¡Qué amor tanto del sacerdote a Dios, que respeta a Dios antes que a todo el mundo, que está en la verdadera obediencia, que él sigue en lo que tiene que hacer, que primero está Dios antes que nada, y en segundo, que este Señor también va a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Él también no habla latín, pero está ahí. ¿Por qué? Porque sabe que la iglesia tradicional, el rito extraordinario, es donde nuestro Señor Jesucristo está presente. ¡Qué gracia de Dios, de este Señor! Que ojalá, y como dice el Padre Simon, rezamos para que muy pronto Dios le otorgue la salud. No sabemos ahorita cómo está, pero que Dios le otorgue la salud del cuerpo y del alma. Y si es la voluntad de Dios que ya se vaya con él, créeme que este Señor murió en santidad. Que no queremos nosotros morir de esa manera. Créeme lo que yo sí. Quisiera tener la gracia de morir en santidad, de verdad te lo digo.
Y es tan difícil a veces caminar en este mundo lleno de perversidades, caminar en este mundo lleno de soledad, de maldad, pero no es imposible. Acerquémonos a los santos sacramentos, acerquémonos a la comunión frecuente, acerquémonos a la comunión, pero sin habernos confesado anteriormente. Tenemos que confesarnos primero, cumplir la penitencia y después comulgar en gracia. Confesémonos cada 2 semanas. Aunque tengas pecados veniales solamente, recuerda que los pecados veniales son a veces más peligrosos que los mortales, porque son muchísimos. Acerquémonos a los santos sacramentos. Confiésate cada 2 semanas, mínimo. Mantente en gracia y confiésate inmediatamente si estás en pecado mortal. Recordemos que no sabemos el día ni la hora. Rezamos por estos santos sacerdotes que están por la obediencia a Dios. Rezamos por estos santos sacerdotes como Monseñor Isidro Puente, como Bishop Strickland, como Juan Razo, como Javier Rivera Rabasi, como todos estos fieles sacerdotes que nos están haciendo guía a Dios, que nos están guiando a Dios, que están dando la guerra a este modernismo, a esta Agenda 2030, a este liberalismo, a este mundo progresista, liberalista, pedofilio, satánico, de la cultura de la muerte. Volvamos a la verdadera adoración a Dios y pedimos la conversión de todas esas personas que están aferradas a ir en contra de Dios, que están aferrados de ir en contra de la Santa Misa tradicional, desde arriba de Roma hasta todo el último laico, y pedimos la conversión de todos ellos y de nosotros. Por las almas benditas del purgatorio que salgan a descansar. Requiem aeternam dona eis Domine, luz perpetua luchadeis, recachen en paz. Amén. Y decimos, Christus vincis, Christus reinat, Christus imperiat. Christus vincis, Christus reinat, Christus imperiat. Christus vincis, Christus reinat, Christus imperiat. Pater noster, quaes in celi, sanctum ficetur nomen tuum. Avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie, de vite nobis et vita nostra. Secute nos de vitibus de vitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Gloria Patri, Filio, Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amén. María, Madre de gratia, Mater misericordia, tu nos haces proteger en la mortis suscipere. O bone Iesus, diviti nobis et vita nostra, salva nos a gen infernis, perso in cielo bones animas. Praeser tiene asco e misericordia tua, máxima indigens. Amén. Requiem aeternam dona eis Domine, luz perpetua luchadeis, recachen en paz. Amén. Dice si yo entiendo más el latín que la misa en inglés.
Sí, a veces sí, cuando y más si hablas español, se entiende más el latín. Pero recordamos, fíjate, Ceci, que qué triste que hay miles de personas, millones de hispanos aquí. ¿Y cuántos vamos a la misa tradicional? Dime. Casi nadie. Te aseguro que si fuéramos más personas a la misa tradicional, te aseguro que pudiéramos a tener otro sacerdote que hablara español español, y obvio que el canon de la misa siempre va a ser en latín. Eso no va a cambiar. Pero la homilía pudiera ser en español, pero como tristemente no vamos muchos que hablamos español porque estamos hundidos en el novus sordo, estamos perplejos, nos importa poco lo que está pasando, entonces, por eso. Pero ojalá y muchos que están aquí cerca de Fort Worth, de Dallas, pudiéramos participar de la misa tradicional para poder ser muchos, decimos que somos devotos de la Santísima Virgen María, decimos eso, pero ¿en verdad lo somos? ¿En verdad somos católicos? ¿O solamente somos católicos nomás porque tenemos el certificado de bautismo? Tenemos que ser católicos por obra y por palabra. Entonces tenemos que volver a la misa tradicional, tenemos que volver a la misa de ayer, de hoy, de siempre. Entonces no hay excusa, solamente hay pretextos. Y el que pone demasiadas excusas es simplemente porque no tiene en verdad amor hacia Dios, porque no está siendo verdaderamente católico, solamente está siendo católico solamente por palabra. Y pues así no podemos ser. Tenemos que ser en verdad por obra. Tenemos que actuar. O sea, ¿qué voy a de eso? O sea, si estás dentro de la iglesia, debemos de ir vestidas decentemente. Pero fuera de la iglesia no te da permiso para que ya te vayas y te cambies y te pongan los chorcitos cacheteros. ¡Claro que no! ¡Hello! Tienes que ser católica dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Vístete con modestia donde quiera que vayas, porque recuerda que el pecado de la inmodestia de la lujuria, está al flor de piel y puedes caer en eso y no debes de caer, no debemos de caer en la inmodestia del vestir. Ese es un pecado grave. Tenemos que ser verdaderamente juiciosos, vestirnos conforme debemos de vestirnos. Mejor, oyes, que si estamos enfrente del rey de todos los reyes, del rey y señor del mundo, de lo creado y lo visible y lo invisible. ¿Por qué no vestirte con modestia? Donde quiera que vayas, que te conozcan, que digan, no, esa mujer en verdad sí es católica, sí es cristiana, cambió su manera de vestir. Debemos de ser así. Alejarnos de los vicios que tanto nos esclavizan, alejándonos de los vicios que en este mundo son como plaga y nosotros a veces caemos. 7 pecados capitales: el orgullo, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. 9 maneras de ser cómplices del pecado: por consejo, por mandato, por consentimiento, por provocarlo, por alabanza, por encubrimiento, por participación, por silencio y por defensa del mal cometido. ¿Y cuáles son los pecados que a veces nos callamos? ¿O cuáles son los pecados que a veces provocamos? ¿Cuáles son los pecados que a veces encubrimos o nos quedamos callados en eso? El asesinato deliberado, que es el aborto, la sodomía, la opresión a los pobres, la detención injusta de los sueldos de los trabajadores. Recuerda los pecados del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo. Pecados contra el Espíritu Santo. ¿Cuándo pecas contra el Espíritu Santo? Cuando dices, ya estoy salvado, no necesito nada más. Dios está en todos lugares, no necesito ir a la iglesia católica. Estás pecando contra el Espíritu Santo. Hello. La presunción de la misericordia divina, la desesperanza, impugnar la verdad conocida, la envidia del bien espiritual y la abstinencia del pecado y la impenitencia al final. Entonces, tenemos que volver a la verdadera tradición. Claro que sí, te puedo decir un capítulo del purgatorio.
Claro que sí. ¿Cuántos quieres? Perdón. Claro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto te puedo decir del purgatorio, ¿va? ¿Estás listo? Recuerda que la palabra Santísima Trinidad o Santísima Trinidad no está en la Biblia, pero sí habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, se bautizó nuestro Señor Jesucristo, Juan Bautista lo bautizó, ¿y quién estaba? El Padre. Fue enviado el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿y quién se estaba bautizando? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la Santísima Trinidad. Entonces, ahora te voy a decir Apple User del purgatorio. 1 de Corintios 3, 13, 15. La obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Y la calidad de la obra de la cual lo aprobará el fuego, aquel cuya obra construirá sobre el cimiento resistirá. Recibirá la recompensa, más aquel cuya obra que abraza sufrirá el daño. Él no obstante quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Esa es una. Vamos a otra. Salmo 66, 12. Dejaste que un cualquiera a nuestra cabeza cabalgara. Por el fuego y el agua atravesábamos, mas luego nos sacaste para cobrar aliento. Esa es otra. Isaías 4:4. Cuando haya lavado el Señor la inmundicia de las hijas de Sión y las manchas de la sangre de Jerusalén, haya limpiado el interior de ella con viento justiciero y viento abrasador. Esa es otra. ¿Quieres más? Claro que sí te doy más. No te preocupes. Gloria a Dios porque me has hecho esa pregunta. Bendito sea Dios. A veces sabemos muchos cristianos que nos decimos cristianos o católicos perplejos, de verdad, que solamente ofendemos solamente porque no tenemos conocimiento. Ya nos han lavado la cabeza con gusanos. Y hay que tallarla bien, ¿va? Mateo 5:26. Yo te aseguro, no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último centavo. Mateo 12:32. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. ¿Qué? ¿No que todos son salvados inmediatamente? Lo repito. Mateo 12:32. Y al que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Espérate. Pero si según eso los protestantes, y si según eso todos ya estamos salvados automáticamente, no necesitamos de hacer nada aquí y nos vamos directamente al cielo. Todos somos santos según. No. Dice, no se te perdonará ni aquí ni en el otro. O sea que después de aquí irás allá a ser juzgado, ¿verdad? Otra, 1 de Corintios 3, 11, 15. Pues nadie puede poner otro cimiento que el que ya ha puesto Jesucristo. Si uno construye sobre el cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de la cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de la cual la probará el fuego. Y recuérdate que nada impuro entrará en el reino de los cielos. Hay muchas. Otra que tal vez no tienes, de purgatorio, Macabeos 12, 44, 45. ¿Listo? Ahí te va. Pues de no esperar los soldados caídos resucitar, si Macabeos no había creído que los muertos resucitan, no hubiera ofrecido la expiación, no hubiera ofrecido dacmas,
dracmas para los soldados que murieron. ¿Y por qué los ofreció? Porque cuando fue a la guerra con sus soldados. Muchos traían fetiches, muchos traían amuletos. Al momento de que los iban a enterrar, se dieron cuenta de que tenían amuletos. Entonces, ¿qué hace Macabeo? Judas Macabeo va y manda a los soldados a que vayan con los sacerdotes a pagar por oraciones. ¿Para qué? Para pagar por esas personas, por los pecados que ya habían cometido, de traer la idolatría, los fetiches, los amuletos. Entonces, amuletos eran cosas que no iban en contra, que siempre van en contra de Dios. Entonces, Judas Macabeo manda pagar para que se le ofrezcan misas, para que se le ofrezcan oraciones por el alma de esas personas. Si Judas Macabeo no hubiera creído en eso, no hubiera mandado. Entonces, perdón, pero a lo mejor tú no lo tienes en la Biblia tuya. Perdón. Macabeos 2, segunda de Macabeos 12, del 44 al 45. ¿Y por qué crees que no la quieren en la Biblia tuya? Porque no quieren creer en las revelaciones de Dios, en la resurrección. Te quieren confundir y quieren hacerte pensar que tú sigas bien en el pecado, que todo está bien. Bueno. Aquí tengo videos donde también puedes saber de la doctrina y también te aconsejo que sigas a Monseñor Isidro Puente o a Javier Rivera Rabasi, en que no te la cuenten, o Juan Razo. Ellos también te pueden guiar. Bueno, nos despedimos de este Santo Rosario y decimos: Salve Regina, Mater Misericordia, vita dulce estas nuestra salve. A ti clamamos exuli spiritere, a ti suspiramos gementes e flentes in lacrimam vale. Ea ergo abogada nostra, y los tuos misericordes oculos annos convertem. E Iesum benedictum fructum ventris tui nobis vos auxilium ostende. O clemen, o pia dulce Virgo María, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, undigni efficamrum promissionibus Christi. Amén. Santo Micael Arcángelo, deféndenos in prelio contra liquitia necidas diaboli et presidium. Imperi fieli Deus, supplicis de pecamur, uque principe milicia celestis, Santa Ana María, spiritus malignos, quia perdicionem animarum per vaganza en el mundo, divina virtude en inferno detrude. Amén. Viva Cristo Rey, que viva. Que viva Cristo Rey, que viva. Que viva Cristo Rey, que viva por siempre, que viva eternamente. Amén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este rosario. Les damos un Padre Nuestro por todas las personas que están aquí, que han rezado con nosotros algún día y que van a rezar con nosotros algún día con nosotros. Pater Noster, tu es feliz, santificatus venia redención, Pater Noster, se libera nuestra alma. Viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey, que viva por siempre, que viva eternamente. Amén. Que pasen bendecido día. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Recuerda que no solamente la fe sin obras es una fe muerta. Dice